Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos a dar inicio a la clase. Pues ya habíamos avanzado un poco el día viernes, pero por las circunstancias que se dieron, pues creo que vamos a hacer un breve análisis hoy. Vamos a comenzar entonces, estamos hablando de los sujetos del derecho del trabajo. Y en eso pues hablamos de lo que era patrón o lo que era trabajador. Pues yo les estoy indicando ahí que fueran subrayando ustedes algunos asuntos que van en material, que por cierto, en material, nada más quiero que me confirmen si ya les llegó. Sí, licenciada. Bueno, ya tenemos el material, entonces ya ahorita pues el trabajo que quedamos pues lo vamos a hacer de esa manera que indicamos. Entonces, por favor, vamos a ver entonces el trabajador, porque ya vimos sus definiciones, que era trabajador, vimos lo que se llama el artículo número 3, en el caso de los mexicanos, pues para ellos, trabajador es la persona física que presta a otro, física o moral. Ellos usan no la persona jurídica como nosotros, sino persona moral. Pero lo interesante es que nosotros cuando hablamos de persona jurídica estamos hablando de empresa, ¿sí? Los elementos que se deben de tener, siempre el trabajador va a ser una persona física, la prestación de servicios a otra persona, el servicio de forma personal y de manera subordinada. De esto se recuerdan que hablamos las definiciones. Entonces acá está lo que es un trabajador estacional, eventual, temporal, ocasional, que le indiqué. Por ejemplo, aquí nosotros yo tengo en el material que les envié, hablamos del trabajador migrante, el trabajador migrantes y el trabajador migratorio. Son totalmente diferentes, son totalmente diferentes. Quedamos de que nos interesaba para efectos de examen lo que era exactamente el trabajador migratorio contenido en el artículo 26 del decreto 44/2016, que es el Código de Migración que señala: se entiende por trabajador migratorio toda persona extranjera que realice actividades remuneradas en territorio nacional y se clasifica dentro de las siguientes categorías: trabajadores transfronterizos e itinerantes, trabajadores de temporada, trabajador consultor, asesor o técnico especializado y trabajador por cuenta propia. El trabajador transfronterizo. Vean qué interesante. ¿Sí ven la pantalla, jóvenes? Sí, sí se ve. Está bien. Entonces vamos a pasar aquí a asistencia llamando a algunos para que nos ayuden a leer algunas de las cosas valiosas. Yo todo este listado ya se lo di, las posibles definiciones que yo le puedo preguntar. Vamos a ver, ¿estás por ahí, Daniel Orlando Beteta? No está Daniel. Sí, licenciado. ¿Mira la pantalla, Daniel? Sí. Léete, por favor, donde dice trabajadores transfronterizos. Permítame. Trabajador transfronterizos. Artículo 26, inciso A, decreto 44/2016. Código de Migración. El trabajador transfronterizo es aquella persona que reside en el territorio de un estado vecino al que regresa al final de su jornada diaria de trabajo o por lo menos una vez a la semana. Bueno, vean qué interesantes las definiciones. Solo vamos a repasar. Yo les di una serie, ya tienen ustedes en los enumerados. Pero vamos a ver. Daniela García, ¿estás por ahí, Daniela? Sí, licenciado. Por favor, trabajador de temporada. Artículo 26, inciso B, decreto 44/2016, Código de Migración. Persona cuyas actividades dependen de las condiciones de la estación propia del año o por la naturaleza del trabajo solo se realiza durante un tiempo determinado del año. Bueno. Trabajador consultor, asesor técnico especializado. Daniela, vamos a ver, estamos con Daniela. Bueno, Daniela Obando Cabrera, ¿estás por ahí? Sí, licenciado. Por favor, trabajador consultor, asesor o técnico especializado. Ok.
Trabajador consultor, asesor o técnico especializado. Artículo 26, inciso C, Decreto 44-2006, Código de Migración. Persona que realice sus actividades por un periodo no mayor a 365 días y que sean requeridos por el contratante específicamente como consultor, asesor o técnico especializado y que no requiere solicitar una residencia permanente. Interesante, ¿se dan cuenta? Nosotros tenemos la definición del Código de Trabajador, pero qué interesantes las definiciones que tenemos acá. El trabajador de cuenta propia creo que no lo vamos a preguntar, pero sí tal vez me interesa que veamos los primeros para que nos quede ahí, como ya los vimos, pero bueno, vamos a ver estas para que participemos todos hoy. Vamos a ver, nos toca con Andrés Gutiérrez. Sí, licenciado. Donde dice trabajadores estacionales, por favor, esa definición. Ok. Trabajadores estacionales. Son aquellos que encuentran empleo en actividades productivas de temporada o que se intensifican en ciertas épocas del año, como el turismo de verano o de invierno, la recolección estacional en la agricultura, etc. Se trata de actividades ligadas fundamentalmente a los sectores agrícola y de servicios. Vean, pues, me interesa porque no nos vamos a confundir, porque acuérdense que son estacionales, se está hablando de actividades productivas de temporada, porque aparte está el trabajador temporal, que no tiene nada que ver con la temporada esta. Entonces estamos claros con esa definición. Bueno, vamos a ver, estamos ahí. Diana María, ¿estás por ahí? Diana, sí nos dejó nada más su asistencia virtual, pero no física. Bueno. Diana María Ardiano. No estaba. Bueno. Diana Gabriela, ¿estás por ahí? Presente, licenciado. Diana, por favor, trabajador eventual. Trabajador eventual. Es el trabajador que está capacitado para la tarea y no necesita entrenamiento, y es contratado cuando en las empresas se está implementando un sistema nuevo o existe un alza de trabajo por la temporada y es necesario en ese momento específico. Muy bien. Vamos a ver. Diego Vladimir. Sí. Trabajador temporal. Trabajador temporal, cuando es contratado por un periodo de tiempo específico. Muy bien. Vamos ahí con Diego Omar. Sí, licenciado. Trabajador ocasional. Trabajador ocasional. Consiste en la contratación de trabajadores en forma esporádica por hora, día o semanas. Muy bien. Entonces ya estamos con eso. Para que nos quede, que estamos repasando ahí para efectos ya de examen. Ya hablamos nosotros del trabajador a domicilio, que es el que no está sujeto a su fiscalización. Sin embargo, lo vamos a repetir, trabajador a domicilio. Y para eso le vamos a pedir favor a Doris Alejandra. Doris Alejandra. Sí, licenciado. Mírame, por favor, ¿tenés tu código? Sí, claro. Artículo 156, por favor. Claro, como le indico. Artículo 156. Trabajadores a domicilio son los que elaboran artículos en su hogar o en otro sitio elegido libremente por ellos, sin la vigilancia o la dirección inmediata del patrono o del representante de éste. La venta que haga el patrono al trabajador de materiales con el objeto de que éste los transforme en artículos determinados y a su vez se los venda a aquel o cualquier otro caso análogo de simulación constituye un contrato de trabajo a domicilio y da lugar a la aplicación del presente código. Dichas simulaciones son prohibidas. Vale. Estamos ahí entonces, veamos hoy quién sigue. Vamos a ver, Eddie José. ¿Estás por ahí, Eddie José? Buenas tardes, Lico. Buenas tardes. Miremos, fíjate que me interesaría la definición de trabajadores aprendices. Voy, Lico, permítame. Es el 170. 170.
Dice, son aprendices los que se comprometen a trabajar para un patrono a cambio de que éste les enseñe una forma práctica, un arte, profesión u oficio, sea directamente o por medio de un tercero, y les dé la retribución convenida, la cual puede ser inferior al salario mínimo. Muy bien. Fíjese que ¿por qué yo insisto en el trabajo por aprendizaje? Es la única facultad que tiene el patrono para pagarnos menos del salario mínimo. Es el único trabajo que se permite. Después ningún trabajo se va a permitir. Pero vean qué interesante, ¿verdad? Porque en Guatemala, lo que hemos hablado en clase, que muchas veces nosotros vamos a un restaurante y encontramos a nuestros jóvenes y que se indica ahí de que estoy en entrenamiento. Eso es lo que uno más o menos es lo que ve con ellos, para que dice que están. Pero, bueno, ya estamos con eso. Entonces, luego gente del mar, ese es importantísimo, ¿eh? Este va a variar un poco. Estamos hablando de definiciones de trabajadores que están en las discusiones legales y doctrinarias aquí en Guatemala. Gente de mar. Y le vamos a pedir favor a Daniel Hernández. Sí, ¿puede ser licenciado? Dígame. Gente de mar. Claro, gente de mar, artículo 1, inciso C, decreto 10/2022. Ley para el fomento de trabajo marino mercante guatemalteco en el extranjero. Es toda persona que esté empleada o contratada o que trabaje en cualquier puesto a bordo de un buque de propiedad pública o privada, que se dedique habitualmente a actividades comerciales. Bueno, eso es interesante, es una definición completamente diferente. Le voy a volver a preguntar, no tengo aquí la definición, solo buscan ustedes el artículo 2 del decreto 66-88, Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado. Ahí está la definición de trabajador civil del Estado, que no tiene nada que ver con la definición de un empleado público, un funcionario público o un servidor público. No tiene absolutamente nada que ver. El afiliado al Seguro Social, pues es importante. El 199, el trabajo familia, ya le dimos lectura en el día de clase. Y veamos únicamente estos dos doctrinarios que sí me interesaba que nos quedaran grabados hoy. Vamos a ver, Edwin Francisco, ¿estás por ahí? Sí, licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. Mírate ahí el trabajo benévolo que está en pantalla. El trabajo benévolo es gratuito. Se realiza en forma desinteresada, no tiene como finalidad poner fuerza de trabajo a disposición de otro a cambio de una remuneración, sino que por lo general persigue como objeto el bien común. Ejemplo, el trabajo de una parroquia. ¿Sigo? Sí, no, ahí estamos, para que todos participen. ¿Quién sigue? Elisa Mejía. Amateur. Sí, licenciado. Trabajo amateur. No responde a una finalidad laboral, sino a otras de carácter cultural, recreativo, deportivo, etc. Por ejemplo, los integrantes de un coro musical o un equipo deportivo. Bueno, esto es interesante, ¿verdad? Fíjense que tratamos de leerlas para que usted no se justifique, que sí se las pregunto. Pues patrono ya lo leímos, ya vimos la corrección que tenemos que hacer. En lugar del artículo 119 es el 108 de la actual Constitución Política de la República de Guatemala. En el 176 del Código de Trabajo nos encontramos que patrono en trabajadores y vías navegables, ¿quiénes son? ¿Quién? Solo permítame, creo que no sé si yo creo que es la coordinadora. No. Bueno, vamos a admitir aquí a algunos compañeros que están llegando. Bueno, entonces ahí está lo que es naviero, armador y empleador, que esto lo vamos a utilizar mucho exactamente cuando estamos hablando nosotros de la gente del mar. Fíjense que es interesante que cuando nosotros hablamos de esta ley del trabajador del marino mercante guatemalteco, es en Guatemala y en la mayoría de países, especialmente los que son miembros de la Organización Internacional del Trabajo, están prohibidas las agencias de colocación. O sea, aquí en Guatemala no se permite, por ejemplo, que nosotros aperturemos una empresa y que nosotros ofrezcamos trabajo para un tercero. Eso está prohibido hoy. Y la única excepción que la ley permite
es en el trabajo del marino mercante. Ahí existen las agencias de colocación. Es el único trabajo en Guatemala. Se lo puedo preguntar. La regla general en Guatemala, en la mayoría de los países del mundo, y especialmente hay un convenio internacional de la Organización Internacional del Trabajo que prohíbe las agencias de colocación. ¿Sí? O sea, no se permiten las agencias, o sea, no se permite esa parte de intermediación. Claro, nuestro código lo que sí tiene es el intermediario, como le dimos lectura, pero ya vieron quién contrata, pues ahí está la definición, pero son solidariamente responsables. No, pero agencias de colocación, donde Alejandra va a buscar trabajo, le dicen, bueno, Alejandra, que mire, le conseguimos trabajo en tal empresa, pero usted nos va a dar su primer salario. Eso es prohibido, prohibido en Guatemala, prohibido. La única donde se permiten agencias de colocación es en este tipo de trabajo del marino mercante guatemalteco. Luego la empresa, pues ya la vimos también, ya vimos algunos análisis. Aquí así le dejo muy claro el artículo 655 del Código de Comercio, que da una definición clara de lo que es una empresa mercantil. ¿Qué es una empresa mercantil? El conjunto de trabajo de elementos materiales y de valores incorpóreos coordinados para ofrecer al público con propósito de lucro y de manera sistemática bienes o servicios. Según la legislación mexicana, es la unidad económica de producción y distribución de bienes y servicios. El 14, pues ya leímos lectura. Los auxiliares, pues ya vimos que es un representante del patrono. Su diferencia con lo que, ya vimos lo que contiene el artículo en 177. Este también es importante, el artículo 177 del Código de Trabajo, que se refiere a trabajo del mar y las vías navegables, nos habla que el capitán de la nave es el representante del patrón. Interesante ustedes. Ahí no va a ser el gerente, no va a ser el que tenga cargo de confianza, cargo de dirección, no. Va a ser el capitán de la nave quien tiene esa responsabilidad. El último punto que tenemos antes del examen final, que es la última parte que examino, cuando vemos los regímenes especiales, se dan cuenta la importancia que tiene el capitán de una nave, la responsabilidad que tiene, aun con las defunciones o los nacimientos o los acontecimientos que se den, qué potestad tiene. Hay un testamento incluido que ustedes lo van a ver cuando llegue el notariado, pero ¿qué pasa si alguien quiere hacer su testamento yendo en un barco? ¿Qué dice la legislación guatemalteca? Eso va a ser interesante, pero vamos a ver en su oportunidad. Entonces, representantes del patrono tenemos también el sector agrícola. Aquí pues dice que van a durar únicamente un año a través de una carta poder que debe tener visto bueno de la Inspección General de Trabajo y que esa copia tiene una vigencia de un año y que debe ir directamente una copia a la Dirección General de Trabajo. ¿Sí? Esto que ya les dije que era interesante, el 351, que son cargos de dirección, que cargos de representación y de confianza, que segurísimo aquí tenemos que preguntar, porque este es el complemento del artículo 4, cuando habla representantes del patrón. ¿Sí? Intermediario, pues ya también ya lo analizamos. Y la sustitución paternal. Este 23 sí creo que no lo analizamos en aquella ocasión. Vamos a ver por dónde andamos. Ya nos perdimos, entonces vamos a tomar otros por acá. Vamos a ver por dónde andábamos. Elisa, ¿va? Andrea. Elmi, Andrea, ¿estás por ahí? Sí, licenciado. Disculpa, ¿tenés tu código? Sí. Miremos el artículo 23. Muy bien. Por favor. Artículo 23. Sustitución del patrono. La sustitución del patrono no afecta los contratos de trabajo existentes. En perjuicio del trabajador, el patrono sustituido queda solidariamente obligado con el nuevo patrono por las obligaciones derivadas de los contratos o de las disposiciones legales, nacidas antes de la fecha de la sustitución y hasta por el término de 6 meses. Concluido este plazo, la responsabilidad subsiste únicamente para el nuevo patrono por las acciones originadas de hechos u omisiones del nuevo patrono no responden en ningún caso el patrono sustituido.
Bueno, aquí ya platicamos, ¿va? Por ejemplo, vamos a ver. Elisa es el patrono y le vende a Edwin Francisco la empresa. Le venden los activos, pero nunca a los trabajadores. Elisa tiene la obligación de informarle a los trabajadores que va a vender la empresa. Ya será opción de los trabajadores decir que queremos trabajar, vamos a continuar trabajando con Edwin Francisco. Pero resulta que decimos no vamos a continuar. Elisa tiene la obligación de pagarnos nuestra indemnización y las prestaciones irrenunciables. Vacaciones, aguinaldo, bonificación anual para el sector público y privado, el famoso bono 14. Bonificación de incentivos si lo hubiera, salario pendiente de pago. Pero resulta que nosotros los trabajadores admitimos y nos fuimos a trabajar con Francisco. Edwin Francisco, entonces, por favor, tu responsabilidad no es a partir de comprarte la empresa. Tu responsabilidad va más allá. Desde el momento que nosotros comenzamos a trabajar con Elisa, ya Elisa no va a tener más esa responsabilidad y te corresponde pagar las prestaciones desde que comenzamos a trabajar con Elisa. Claro, Elisa y Edwin tienen un lapso de que nosotros los trabajadores podemos demandarlos y es de 6 meses. Después de 6 meses, Elisa, que vendió la empresa, se queda sin ninguna responsabilidad y Edwin Francisco, nuevo patrono, asume la totalidad de las responsabilidades. El último párrafo, que ya lo vimos en el artículo 6, lo que expresa es de que pues, todo el mundo puede vender su empresa. Lo que no puede vender son trabajadores, ¿va? Porque no son objeto. ¿Sí? No, tampoco somos esclavos, ¿va? Ahora vamos a ver lo que es el contrato individual de trabajo. Y para hablar del contrato individual de trabajo, pues ya vimos quiénes son los sujetos. No, yo les digo, aquí hay mucho que nosotros tenemos que analizar. Por ejemplo, les quiero decir que tuve la oportunidad hace unos días de reunir con algunas personas de la Corte de Constitucionalidad hablando de algunos criterios. Siempre me gusta preguntar. Cuando ustedes ven los trabajadores de las embajadas acreditadas en el país, lo vamos a ver en su oportunidad dentro de regímenes especiales, ¿qué pasa con ellos? ¿Qué les es aplicable? ¿Sí? Acuérdense que para usted ya no podía nada internacional, ¿no? Cuando hay internacional lo va a ver bien. Bueno. La idea es de que hablar del contrato de trabajo y hablar de la relación de trabajo son dos instituciones totalmente diferentes. ¿Sí? La relación de trabajo es la que perfecciona prácticamente cualquier contrato de trabajo. Puede ser por escrito, puede ser verbal. Pero desde el momento que Andrea comience a trabajar, ahí inició la relación laboral, aunque no se haya firmado contrato de trabajo. ¿Sí? Entonces vamos a comenzar con algo que se lo voy a preguntar también. Históricamente, ¿cuál es el antecedente del contrato de trabajo? Bueno, según el licenciado Mario López Larrabe, en su libro Breve Historia del Movimiento Sindical Guatemalteco, lo encontramos revelado en el Código Civil de 1877. Imagínense, ahí estaba regulado el primer contrato de trabajo en Guatemala y lo tenían como contrato de locación de servicios. Así se llamaba. Ese es el antecedente histórico del contrato de trabajo en Guatemala. Teoría de la naturaleza jurídica. Vean, aquí no me voy a detener mucho porque, pues, al final de cuentas, siempre vamos a encontrar este problema. Teorías contractualistas que dicen, señores, el contrato de trabajo es contractual, es parte del derecho privado porque son contratos. Y encontramos la contraparte que dice, no señores, es anticontractualista. Y de hecho estas tienen 4 posiciones. Hay que verlo desde el punto de la institución, que es verlo de la empresa, del contrato realidad, o sea, lo que se ejecuta, el acto condición y la relación de trabajo. Si yo le preguntara en el examen a usted cuál es la naturaleza jurídica del contrato de trabajo, es exactamente la teoría de la relación de trabajo, donde nosotros comenzamos a ejecutar el trabajo. No nos vamos a detener en la contractualista, nos vamos a ir a la anticontractualista y nos vamos a ir directamente a sus teorías hoy. Y únicamente para efectos de examen vamos a tomar el primer párrafo. Teoría de la institución. Teoría de la institución.
Es una idea de una obra o empresa que se realiza y perdura en un medio social. En otra obra expresa que hay organismos sociales que perduran a través de los siglos, aunque el material humano y gran parte de las instituciones sociales que contienen han sido renovadas. Esta posición la que defiende, por efectos de examen solo me interesa el primer párrafo, pero lo que defiende esta teoría es que dice, señores, nosotros para buscar la naturaleza jurídica del contrato de trabajo debemos ir a la empresa como tal, a la empresa. No está hablando, vea al patrón, no vea al trabajador, no, a la empresa. Dice, pase lo que pase, la empresa siempre va a existir. Podrán haber movimientos de cualquier naturaleza, la empresa siempre va a existir. Entonces, la teoría de ellos es precisamente de que verlo desde el punto de vista de la institución. Por eso dicen, no hablemos de contrato, hablemos que si vamos a buscar el origen del contrato de trabajo, busquémoslo en que la empresa siempre va a existir. Pase lo que pase, venga un gobierno, llegue otro gobierno, hayan revoluciones, la empresa siempre va a existir como tal. Esa es la posición de estos tratadistas. De otros tratadistas lo ven desde el punto de vista de la teoría del contrato realidad. Dicen, no señores, nosotros no tenemos que ver de la institución, nosotros tenemos que ver de la empresa. De acuerdo a esta corriente ordinaria, la vinculación laboral tiene su nacimiento en la prestación del servicio y no en el acuerdo abstracto de voluntades. Si yo le pregunto solo contra el primer párrafo, qué interesante, porque dice, señores, puede existir contrato de trabajo o puede decir que no existe contrato de trabajo, pero lo que nos interesa es la realidad. ¿Y qué es la realidad? El trabajador inicia la relación laboral, señores, eso es lo más valioso. Esa es la naturaleza jurídica del derecho del trabajo, no el contrato. Pero esta teoría del contrato realidad es que dice, existe contrato, pero nos interesa el nacimiento de la prestación del servicio. La siguiente, acto-condición. El acto de entrar a formar parte de una empresa o centro de trabajo constituye un acto originario esencial, base de todas las prestaciones jurídicas. O sea, ¿la condición cuál es? Elisa entra a trabajar a la empresa, Elisa va a estar sujeta a todas las disposiciones que existen en materia laboral y, por supuesto, también a las disposiciones directas de esa empresa. Puede ser que haya ahí reglamento interior de trabajo, va a estar sujeta al reglamento interior de trabajo, puede ser que tenga beneficios extras que regula la legislación laboral, como por ejemplo puede haber un convenio colectivo, ya es ley en esa empresa, puede haber un pacto colectivo, es ley profesional en esa empresa, puede haber una sentencia colectiva o laudo arbitral, que es parte del derecho laboral, de tus derechos. Entonces se va más que todo a la condición, desde el momento que ingresamos nosotros a la empresa. Ahí tenemos que buscar la naturaleza jurídica del contrato. Y la que nos interesa a nosotros, la teoría de la relación de trabajo. Y para eso vamos a pedir favor a Ana Melba. ¿Estás por ahí? Sí, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes. Léete la teoría de la relación de trabajo. Primer párrafo nada más. Teoría de la relación del trabajo. En el campo del derecho del trabajo, la expresión relación del trabajo tiene un sentido propio. No siempre la estipulación del contrato del trabajo coincide con el de la prestación del trabajo, puesto que puede producirse en el caso de un contrato por el cual el trabajador se obliga a prestar sus servicios solamente a partir de una determinada fecha futura. En este caso ya existe un contrato de trabajo, el cual importa obligaciones recíprocas para ambas partes, pero la relación de trabajo en el sentido propio existirá recién desde el momento en que el trabajador comience a prestar su trabajo por cuenta del patrón. Esa es la naturaleza jurídica del contrato de trabajo. La relación laboral. Ese es el origen. El contrato de trabajo no tiene más origen que la relación laboral, porque el contrato puede ser verbal también. Porque lo que vamos a ver en el artículo 19, ¿qué pasa si nosotros firmamos el contrato de trabajo para hacer laborar el 1 de abril y que por X circunstancias sean imputables al patrón trabajador, ya no se llevaría a cabo?
Lo que procede es una demanda de daños y perjuicios, aplicando principios del derecho civil, pero ante un juzgado de trabajo y previsión social. ¿Por qué? Porque nunca se inició la relación laboral, nunca se ejecutó el trabajo. Entonces estamos hablando de daños y perjuicios, pero no estamos hablando ni de pago de salario, ni estamos hablando de indemnización, no estamos hablando de prestaciones, porque nunca se inició la relación laboral. Por eso es la teoría de la naturaleza jurídica, de la naturaleza jurídica del contrato de trabajo, está la teoría de la relación laboral. Ese es el origen. Eso es lo que da inicio prácticamente al contrato individual de trabajo. Definición. Ahora sí nos vamos a ir al artículo 18. ¿Sí? Vamos a ver quién nos toca. Stephanie. Stephanie Arodi. ¿Cómo está Stephanie? Solo nos apareció la asistencia, pero ausente. Vamos entonces. Perdón, licenciado, es que se me desconectó de acá. Artículo 18 me dijo, ¿verdad? Esteban, estabas tomando café, ¿va? Está bien. Bueno, el artículo 18. Este es importantísimo, ¿eh? Contrato individual de trabajo. Sea cual fuere su denominación, es el vínculo económico jurídico mediante el que una persona, trabajador, queda obligada a prestar a otra, patrono, sus servicios personales o a ejecutarle una obra, personalmente, bajo la dependencia continuada y dirección inmediata o delegada de esta última, a cambio de una retribución de cualquier clase o forma. ¿Sigo? Sí, por favor. Ok. En el caso de los gerentes, directores, administradores, superintendentes, jefes generales de empresa, técnicos y demás trabajadores de categoría análoga a las enumeradas, dicha delegación puede incluso recaer en el propio trabajador. La exclusiva para la prestación de los servicios o ejecución de una obra no es característica esencial de los contratos de trabajo, salvo el caso de incompatibilidad entre dos o más relaciones laborales, y solo puede exigirse cuando así se haya convenido expresamente en el acto de la celebración del contrato. La circunstancia de que el contrato de trabajo se ajustare en un mismo documento con otro contrato, de índole diferente o en concurrencia con otro u otros, no le hace perder su naturaleza, y por lo tanto a la respectiva relación le son aplicables las disposiciones de este código. Bueno, este es un contrato individual de trabajo, ¿sí? Pero vean qué interesante. Vínculo económico jurídico. Y habla ahí, pero si se dan cuenta, podemos firmar un contrato de trabajo, pero nunca iniciar la relación laboral, que son instituciones diferentes, ¿eh? Cuando habla de la exclusividad, ahí no está bien claro, ¿eh? Muchas empresas nos hacen firmar a nosotros el famoso compromiso de exclusividad. Porque hay empresas, por ejemplo, donde usted pueda trabajar, donde van a haber secretos profesionales, secretos de producción, secretos financieros, secretos comerciales, un montón de secretos. Imagínese que usted trabaja en un lugar donde usted conozca una receta, por ejemplo, de elaboración de pollo, una receta de un producto médico, que le dijera el listado de los clientes, bueno, tantas cosas. Entonces nos hacen firmar a nosotros una cláusula o un compromiso de exclusividad. Y ese consiste en que nosotros no podemos trabajar con la competencia. Vean. Y muchos patronos en empresas que tienen mucho capital en Guatemala nos hacen firmar, ¿eh? Yo tuve un caso en una oficina hace muchos años de una empresa guatemalteca, una internacional, y la persona esta era precisamente el mercadólogo de esa empresa. Renunció, la verdad es que lo despidieron. Y cuando él trabajó en la empresa, cuando él trabajaba en la competencia, inmediatamente lo demandaron por la cláusula de exclusividad. Una demanda muy fuerte, muy fuerte. Ese caso lo llevamos nosotros en la oficina. Bueno. Luego pues vamos a encontrar otro tipo de definiciones, como en el convenio 165 del OIT,
donde vamos a ver una definición de lo que es un contrato de trabajo sobre el tiempo parcial. ¿Sí? En la Ley de Fomento al Trabajo Marino Mercante Guatemalteco, el decreto 10/2022, que dice que adicionalmente todo lo que dice el Código de Trabajo, dice que los contratos en estos guatemaltecos que van a trabajar como marinos mercantes deben de siempre, el contrato debe ser por escrito, no se permite verbal, se hará siempre en idioma español. El capitán del barco, la persona que se designa, conservará una copia física o digital a efecto de dar todos los detalles de la relación laboral a las autoridades. Además de los requerimientos de todo contrato de trabajo, el contrato debe contener detalles sobre detalles sobre los gastos y procedimientos de reprotección del trabajador. Miren qué interesante. O sea, el que nosotros debemos de retornar donde estemos, eso va a estar en el contrato de trabajo. Que esos costos y qué procedimientos se utilizar le corresponde, por supuesto, al patrón. En caso de emergencia, indicar a qué personas se van a contactar y pues si parte del salario lo puede percibir una persona, nosotros los trabajadores debemos de autorizarlo. ¿Sí? Hoy vamos a ver, fíjense que hay elementos propios y hay elementos materiales o reales. Por favor, aquí también lo voy a preguntar. ¿Cuáles son los elementos propios o característicos? La subordinación, ausencia de riesgo, estabilidad y profesionalidad. Por favor, estos son los elementos propios. ¿Cuáles son los elementos materiales o reales? ¿Sí? La prestación del servicio y el pago del salario. Veamos hoy nada más, primero los elementos propios o característicos. La subordinación, la ausencia de riesgo y la estabilidad. La subordinación, bueno, vamos a encontrar un sinnúmero de aspectos, pero la subordinación siempre la relacionamos con la dependencia. Aquí estamos. Aquí estamos en una definición de lo que es subordinación, ¿sí? Aquí encontramos dos tratadistas, Guillermo Cabanelas y a Pérez Botija, pero lo interesante es que lo confundimos en Guatemala con subordinación, dirección, ¿sí? Normalmente confundimos esos términos, o dependencia. Nosotros realmente la palabra que vamos a utilizar es la subordinación, que según Pérez dice que la dependencia significa que una persona está sometida a la voluntad de otra, pero no a través de una sumisión psicológica, de una vinculación social, de una obediencia personal ciega, no, sino de una supeditación funcional que unifica y coordina actividades diversas. No nos vamos a confundir que subordinación, dependencia o dirección es que nosotros vamos a ser esclavos. No, por favor. El trabajo dignifica. El patrono lo que está indicando en el principio de subordinación es que a él le corresponde coordinar las actividades de la empresa y nosotros debemos de acoplarnos, debemos de acomodarnos precisamente a todo lo que nos indiquen. Pues si no, nuestro motivo de despido. Ya vamos a ver nuestras obligaciones, ya las vamos a ver. ¿Qué características se tienen aquí? Bueno, el trabajo pone la fuerza, el patrono su fuerza, la energía de trabajo, el patrono quiere el derecho a dirigir el trabajo y dar órdenes, puede sustituirle a sus representantes, la correctiva obligación del trabajador de acatar órdenes e instrucciones del patrono o sus representantes, la fiscalización del empleador, la subordinación debe surgir de una relación jurídica continuada de cierta duración o periodicidad, es decir, las labores que se realizan no deben ser accidentales. El servicio se presta por cuenta ajena en beneficio empresario para fines económicos de este. La dirección o dependencia, que se utilizan como sinónimos de subordinación, dependencia y dirección. Creo que aquí no vamos a hacer un mayor análisis de esto. El trabajo autónomo subordinado. Lo que queremos indicar acá es de que cuando se habla de servicios de obra o servicios de locación de obra, locación de servicio, estamos hablando del derecho civil de un trabajo autónomo. Pero cuando hablamos del subordinado, era lo que el contrato de trabajo que inicialmente le corresponde como un antecedente histórico, está regulado en el Código Civil de 1877 como locación de servicios, ¿sí? Entonces, aquí lo que tratan es de no confundirnos en ese sentido. Esto sí me interesa. Fíjense que nosotros los trabajadores, según el código, lo vamos a ver, tenemos derechos y obligaciones.
Pero doctrinariamente encontramos el deber de obediencia, fidelidad y diligencia. Y vamos a verle de una vez, vamos a ver qué interesante. Bueno, el de obediencia, ¿sí? El deber de obediencia. Comprende la obligación del trabajador de cumplir las órdenes y instrucciones que recibe el empleador o sus representantes. Ese es el deber de obediencia. ¿Cuál es el de fidelidad? El deber de fidelidad comprende la obligación de prestar el trabajo de buena fe, no perjudicar los intereses del patrono, ni permitir que otros lo perjudiquen. Está limitado por la defensa del derecho de los trabajadores. La fidelidad puede ser guardar un secreto profesional, no aceptar sobornos y informar al patrono de cualquier anormalidad que uno pueda observar en la producción. Deber de diligencia. Dice, el deber de diligencia está relacionado con el rendimiento del trabajador conforme a su categoría y profesionalidad. Bueno, nosotros tenemos dos meses de periodo de prueba. Ahí cuando Fátima Campos tenga un trabajo, tiene 2 meses de prueba. Y el patrono después de 2 meses si la contrata, es porque no solo llena las expectativas, sino que está dentro de la categoría de la profesionalidad del trabajo que ella puede desempeñar. El trabajo de diligencia es que ella lo haga perfecto. Pero ¿qué pasa? Se da en toda la clase de trabajos hoy. Fíjense que hay una palabrita ahí que lo vamos a ver. Vamos a ver quién por ahí, vamos a buscar quién nos ayuda. Vamos ahorita con Ever Meléndez. ¿Estás por ahí, Ever? Dígame, Lick. Búscame el artículo 165. Ok, ahorita lo busco. Mientras Ever nos hace el favor de buscarlo, les quiero contar. Ese artículo está hablando del trabajo de casa particular o trabajo doméstico. El patrón no puede despedir sin responsabilidad de su parte, o sea, sin derecho a pagar la indemnización desde 2 puntos de vista. El 165, ¿verdad, Lick? Sí. Y van a encontrar la palabra desidia. Desidia es negligencia, o sea, no tenemos diligencia en hacer las cosas. Pero lo vamos a dejar para que vea la palabrita esa desidia, ¿oye? Se la puedo preguntar. Por favor, Eva. Artículo 165. Los casos de enfermedad se rigen por las siguientes reglas. Toda enfermedad contagiosa o infecta. No, pero es que me siento. Solo tengo una 165. Ajá, 165. No, 166, perdón. Ah, ok. Artículo 166. Son también justas causas para que el patrono ponga término al contrato, sin responsabilidad de su parte, la falta de respeto o el maltrato notorio del trabajador doméstico para las personas que habitan la casa, donde se presten los servicios, y la desidia manifiesta de éste en el cumplimiento de sus obligaciones. Bueno, desidia, desidia es falta, es negligencia, no querer hacer las cosas. Por eso es tan importante estos tres, ¿sí? Deber de diligencia, deber de fidelidad y el deber de obediencia. Por favor, estos son doctrinarios. Pero cuando veamos las obligaciones, se dan cuenta que sí las tenemos. Ausencia de riesgo. Y esa se la voy a definir. ¿Sí alguien quería preguntar? ¿No? Yo, licenciado, disculpe, ¿qué artículo dijo? Leímos el 166. Gracias. Bueno. Ausencia de riesgo. Vean, pues aquí hay algunas definiciones. ¿Qué clases de ausencia puede haber? Vamos a hablar en concreto. ¿Qué es lo que dice la ley acá? Lo que quiere decir la doctrina de la ley es lo siguiente. Nosotros los trabajadores no somos responsables por las pérdidas de la empresa. ¿Sí? Nuestro contrato de trabajo nunca dice, imaginémonos, pues que, por favor, con mucho respeto, vamos a pensar que Diana trabaja en un centro comercial y trabaja en un centro comercial donde venden joyas. Pero resulta que se perdió una joya. ¿Qué es lo que hace abusivamente el empresario como práctica? No por lo que diga la ley, como práctica. ¿Sabe qué? Reúne a Diana y a todo el personal y dice, mire, como se perdió, ustedes eran los trabajadores, ustedes lo tienen que pagar. Y comienza a descontarles. Eso es ilegal.
es una mala práctica, porque nosotros los trabajadores gozamos del principio de ausencia de riesgo. Nosotros no tenemos por qué pagar las pérdidas del patrón. Él tiene la obligación de ver qué sistemas de seguridad utiliza para evitar que le roben. Pero vean, nos ponen a nosotros como vendedores o como, no sé, la palabra que vamos a usar, como trabajadores de cualquier naturaleza, como asesores en ventas y todo lo que usted quiera. Pero vean, a lo personal, yo les digo, qué triste que los patronos siempre quieran justificar que las pérdidas se las tienen que cargar a los trabajadores. Por favor, uno de los principios, una de las características de los elementos propios que estamos hablando del contrato de trabajo es que nosotros los trabajadores no tenemos nada que ver con las pérdidas de la empresa. Llámense de cualquier naturaleza, ¿sí? Que yo soy contador y que yo por un mal procedimiento no pagué y eso incurre una multa. Que la multa la pague el contador. Yo solo, cuando usted tenga esos casos, solo lo inspiro a algo. Lee el contrato de trabajo. Si el contrato de trabajo dice que las multas que impongan, porque el contador extravió o no reportó, debe de pagar la multa, y si la Dirección General de Trabajo admitió ese contrato y lo dio como válido, pues el patrón está en su derecho. Pero segurísimo que esas cláusulas son declaradas nulas de pleno derecho, ipso iure. Esas cláusulas no pueden existir en un contrato. Entonces, por favor, ya cuando usted ejerza, si un día defiende intereses del patrono y usted hace una política laboral, pues mucho respeto a que lea el patrono. Aquí las pérdidas las asume el patrono, no las absorbe los trabajadores. No, si tener un negocio, tener una empresa donde cada pérdida que yo tenga se la cobren a los trabajadores, cualquiera sería empresario en este país. La estabilidad de ustedes, pues este sí es el requisito, ¿va? Se recuerdan que antes de que yo llegara el día viernes, el licenciado está hablando ustedes de la clasificación de los plazos. Plazo, todos los contratos deben de ser por tiempo indefinido. Y la excepción es que sean por obra determinada o plazo fijo. Eso es lo que les estaba platicando. Exactamente estamos hablando de la estabilidad. ¿Por qué los trabajos deben de ser de plazo para tiempo indefinido? Por la naturaleza del trabajo. Y es que esa parte permanente, estable, eso va a ayudar muchísimo. Los de plazo fijo y los de obra determinada son accidentales, son temporales, son transitorios. Pero la estabilidad es que no solo nos va a proporcionar a nosotros emocionalmente un buen sentido para que seamos buenos trabajadores, sino a la misma empresa. Ya después de determinados años de trabajar, nuestro rendimiento es excelente. Entonces, esa es concretamente la estabilidad. Para efectos de examen, ahí los jóvenes que me están ayudando. Quiero que sí busquemos qué es, para efectos de examen, la estabilidad relativa, la absoluta, la estabilidad en el cargo, la estabilidad en la carrera y en la empresa. Eso se lo vamos a pasar para efectos de examen hoy. Y tenemos como último elemento de estos elementos que son propios de un contrato de trabajo, la profesionalidad. Vean, la profesionalidad se define desde los 2 meses de prueba. Resulta que vamos a ver, que Diego Mar entró a trabajar en la empresa, pasó el periodo de prueba. Primero, su hoja de vida. Estaban viendo que Diego definitivamente llenaba el perfil que se requiere para la empresa. Después de 2 meses, Diego tuvo que haber rendido al máximo para decir, se queda contratado por tiempo indefinido. Ahí ya comenzó la profesionalización de Diego. ¿Por qué? Porque ya pasó el periodo de prueba. Muchas legislaciones avanzadas ven desde el punto de vista de la profesionalidad del trabajador como un elemento propio, un principio propio del contrato de trabajo. Dicen, señores, no se trata de títulos universitarios, se trata de la profesionalidad, de la formación profesional que el trabajador tenga dentro de la empresa. Las legislaciones avanzadas quiere decir de que, los países avanzados tienen este principio.
y lo basan en algo bien claro. Llega Diego Omar a trabajar a una empresa en estos lugares y efectivamente lo meten en la etapa de la profesionalización. Y lo hacen profesional dentro de la empresa. Al extremo que Diego Omar va a pasar por la mayoría de puestos de acuerdo a su rango dentro de la empresa para que conozca la empresa. Eso para ellos lo va a hacer profesional dentro de la empresa, no un título universitario. En países como el nuestro, aparte de que pues usted, pues no sé, pues las personas que trabajan me lo pueden decir, uno llega y poco a poco se va profesionalizando en el tema, en lo que uno hace. Y muchas veces, por ejemplo, si yo trabajo en el agro, posiblemente sea importante que yo tenga un título universitario, comience a estudiar finanzas, que comience a estudiar para agrónomo, que comience a estudiar yo para administrador de empresas, pero dependiendo del cargo que tengo, auditoría, eso va también a contribuir a la profesionalización. En el caso nuestro, pues tenemos una institución que ayuda a la formación y capacitación, como lo es INTECAP. Ese nos ayuda muchísimo para esta parte de la profesionalización. Claro, hay empresas un poco más serias que van más allá, saben que hay un montón de instituciones de carácter, no un montón, pero sí existen varias instituciones de carácter privado que, por ejemplo, en la parte técnica tienen muy buena educación para la profesionalización de los trabajadores, ¿sí? Ahí estaríamos con eso. Y ahora sí venimos, ya vimos los elementos, aquellos eran los elementos propios del contrato de trabajo. Ahora los elementos materiales los vamos a definir así sencillamente, en dos. El pago del salario y la prestación del servicio. Ahí no nos perdemos. Yo lo que no quiero confundirlo en el examen es, si yo le pregunto la subordinación, ¿es un elemento material o es un elemento propio del contrato de trabajo? Para no confundirnos, yo quiero que usted se quede. Los materiales son el salario, o sea, lo que yo voy a percibir como trabajador, y al patrón lo que le conviene es que yo preste el servicio, que yo comience a trabajar. Esos son los materiales, ¿sí? Ubíquese ahí. Todos los demás, si yo se los pregunto, tienen que ser elementos propios. La propederación, la ausencia de riesgo, la subordinación. Estamos ahí, pues. La relación de trabajo, este es importantísimo, porque son diferentes un contrato de trabajo y la relación laboral. Vean, pues, los contratos de trabajo pueden ser verbales, pueden ser escritos. La ley, en uno de los artículos, señala de que cuáles pueden ser verbales, o pueden ser orales, pero vean, todos los demás deberían ser escritos. Sin embargo, en la práctica en Guatemala, ustedes saben que termina siendo todo verbal. Lo interesante es el artículo 19, ¿sí? ¿Por dónde íbamos? ¿Nos toca a Doris Alejandra? No. Eddie José, ya pasamos. Eduardo Daniel, ya pasamos. Edwin Francisco, Elisa, ya pasamos. ¿Dónde vamos? Vamos por Fátima Campos, toca. ¿Estás por ahí, Fátima? Sí, Lick. ¿Tenés tu código? Sí. Iremos al artículo 19. Claro, Lick. Artículo 19. Para que el contrato individual de trabajo exista y se perfeccione, basta con que se inicie la relación de trabajo, que es el hecho mismo de la prestación de los servicios o de la ejecución de la obra en las condiciones que determina el artículo precedente. Siempre que se celebre... Detenete, Fátima, estamos. Un contrato de trabajo se perfecciona con iniciar trabajando, con iniciar la relación laboral. Se la voy a preguntar hoy. No se perfecciona con la firma del contrato de trabajo, se perfecciona con iniciar el trabajo. Pero ¿qué pasa si firmamos el contrato y nunca se lleva a cabo? Es lo que yo les hablaba hace un rato, de los principios civiles. Veamos qué es el segundo párrafo. Siempre que se celebre un contrato individual de trabajo y alguna de las partes incumpla sus términos antes de que se inicie la relación de trabajo, el caso se debe resolver de acuerdo con los principios civiles que obligan al que ha incumplido a pagar los daños y prejuicios que haya causado a la otra parte, pero el juicio respectivo es de competencia de los tribunales de trabajo y previsión social, los que deben aplicar sus propios procedimientos. Espérate.
Se dieron cuenta, firmamos el contrato, nunca se inició la relación laboral. Si el patrón no tuvo la culpa, el trabajador tuvo la culpa, dependiendo de quién, pues el otro tiene derecho a demandarlo por daños y perjuicios. ¿Dónde lo va a demandar? Por favor, pregunta de examen, ante los tribunales de trabajo y previsión social. ¿Qué principios va a aplicar? Los principios civiles, porque estamos hablando de daños y perjuicios, porque nunca se inició la relación laboral, pero como es parte de un contrato de trabajo, quien debe conocerlo es un orden común, es un civil, lo va a conocer un tribunal de trabajo y previsión social. Veamos los otros dos párrafos, por favor. Toda prestación de servicios o ejecución de obra que se realice conforme a las características que especifica el artículo precedente debe regirse necesariamente en sus diversas fases y consecuencias por las leyes y principios jurídicos relativos al trabajo. Es entendido que el patrono puede consentir que las leyes y principios de trabajo se apliquen desde la celebración del contrato individual de trabajo, aunque no se haya iniciado la relación de trabajo. Bueno, pero le queda entonces al patrono la potestad de hacerlo, ¿sí? Pero como regla general tiene que aplicar los principios civiles. Sin embargo, si él considera que no se inició nunca se dio la relación laboral, pues se dio un contrato. Entonces dice, bueno, no, yo voy a aplicar mejor los principios de derecho al trabajo. Es una decisión que el código le está dejando al juez. Por la regla general es aplicar los principios del derecho civil. Artículo 33, ya lo leímos, pero lo vamos a repetir porque este tiene cosas bien valiosas. ¿Sí? Vamos a ver quién le toca. Fátima Cárdenas. Sí, licenciado. Artículo 33, por favor, Fátima. Ok. Artículo 33. Si se contrata al trabajador para prestar sus servicios o ejecutar una obra dentro del territorio de la República, pero en lugar distinto al de aquel en que viva habitualmente dicho trabajador, en el momento de celebrarse el contrato, se deben de observar estas reglas, siempre que la separación entre ambos sitios sea mayor de 15 kilómetros. A. Cuando el trabajador se vea compelido a hacer viajes diarios de ida y regreso, el patrono debe de pagarle a aquel los pasajes o los gastos razonables que eso le demande. Y B. Cuando el trabajador se vea compelido a vivir en el sitio donde va a realizarse los trabajos, el patrono únicamente debe pagarle los gastos razonables de ida y regreso antes y después de la vigencia del contrato. Si el trabajo dura 60 días o menos, los expresados gastos se pagarán solo al trabajador, pero si el contrato es de mayor duración y la esposa o concubina y familiares que vivan y dependan económicamente de él, se ven compelidos a vivir en el lugar donde van a realizarse los trabajos o en las inmediaciones de este. El trabajador tiene derecho a que se le pague también los gastos razonables del transporte de dichas personas, incluyendo alimentación y hospedaje para todos durante el viaje. En los casos que contempla este inciso, la relación de trabajo debe entenderse iniciada desde que comienza el viaje de ida. Interesante que está hablando al final, no del contrato de trabajo. La relación de trabajo debe entenderse que iniciada desde que comienza el viaje de ida. Esa pregunta se la voy a hacer hoy. Y lo otro, pues usted sabe que después de 15 kilómetros, dependiendo, puede ser pago si es diario que hay que viajar, debe pagar los viajes, el valor de los pasajes de ida y regreso, y si tiene que vivir allá, pues únicamente los gastos razonables de la ida y al final que termine el contrato de trabajo, ¿sí? Y la relación laboral, ¿dónde deben de entenderse? Imagínense que esta es la excepción, no es cuando inicia la relación laboral, comienza, o sea, da inicio desde que comienza el viaje de ida. Interesante. El 31, pues no lo vamos a leer, que ya lo leímos en otra ocasión. Aquí lo vamos a resumir. También tiene incapacidad para contratar su trabajo, para percibir y disponer de la retribución convenida y en general ejercer todos los derechos y acciones que se deriven del presente Código de Reglamentos y demás leyes de trabajo, los menores de edad de uno u otro sexo que tengan 14 años o más. En una de las variantes yo les puse de que quién tenía derecho a percibir el salario, que devenga un menor de 15 años. Y puse padres, Inspección General de Trabajo o el trabajador. La mayoría la tuvo, bueno, la mayoría, pues un buen grupo que la tuvieron, la anotaron mal los padres,
No, ya hemos hablado. Un trabajador de 15 años tiene derecho a firmar su contrato de trabajo, a recibir su salario y vean, y a disponer de él. O sea, no es un salario que va a ser de los papás, no. El artículo 31 dice percibir y disponer de la retribución. ¿Sí? Eso yo creo que ya no hay más discusión. Aquí le dejo el convenio de la OIT el 138 y el Acuerdo Ministerial 260-2019, que es la base legal en Guatemala, para indicar que en Guatemala son 15 años para trabajar y no se necesita de ningún permiso, de ninguna autorización. Lo único que hace la Inspección General de Trabajo es precisamente darles un trifoliar, le hace conocimiento de todos sus derechos y dónde va a estar ubicado para efectos de fiscalización, pero nunca una autorización. Le puse el 259 del Código Civil, que es la capacidad relativa. Miren, el mismo Código Civil dice, los mayores de 14 años, que ahora son 15, tienen capacidad para contratar su trabajo y percibir la retribución convenida, con la que darán a sus padres para su propio sostenimiento. Una norma en el Código Civil que le habla de la capacidad relativa de los menores en materia laboral. Tienen ahí ese derecho a contratar y percibir su retribución. El 280 dice que en todos los casos donde aparezcan menores de edad debe ser tomada en cuenta la Inspección General de Trabajo como parte. Aquí le dejo el instructivo para la reflexión del registro en forma electrónica de los contratos individuales de trabajo. Acá pues podemos obtener, desapareció totalmente en Guatemala el papel. Actualmente todos los contratos se elaboran vía electrónica, así se envían a la dependencia de la Dirección General de Trabajo, que es la encargada, y pues ahí se tiene. Este es el objeto y aplicación de la ley, el órgano responsable, la obligatoriedad, el proceso de registro, contrato individual de trabajo firmado por las partes en forma física y el contrato individual de trabajo firmado por las partes en forma digital de sistema a sistema. Actualmente no le van a aceptar eso, que nos quede claro. Usted no puede llegar con un contrato, mire, vengo aquí un contrato físico, en papel. Mire, vengo, ¿dónde lo puedo? No, señor, es ridículo. Vamos a ver. Actualmente todo es en esta forma, que debe hacerse en forma electrónica. Y es más, utilizan y aplican la ley para el reconocimiento de las comunicaciones y firmas electrónicas, decreto 47-2008 del Congreso de la República de Guatemala. El grupo que me está elaborando preguntas, creo que aquí tenemos unas 3 o 4 preguntas al respecto. Porque ¿qué pasa con la fiscalización si me llegan a mí la inspección y yo todavía estoy en ese proceso? ¿Sí? Entonces, pues ahí está ahí vamos a obtener unas preguntas. La ley para el fomento del trabajo marino mercante guatemalteco en el extranjero. Artículo número 1, está el ámbito y el objeto, ¿sí? Esta ley se aplicará a todos aquellos casos en una persona guatemalteca desea prestar sus servicios personales fuera del territorio nacional, contratados en el país, en buques de propiedad pública o privada que se dediquen habitualmente a actividades comerciales, que sea propiedad o administrado por persona individual o jurídica extranjera, que deben tener cumplimiento de la legislación laboral guatemalteca, aplicando los convenios internacionales certificados por Guatemala. Aquí está que es una agencia de contratación o colocación. Aquí está que es un empleador o un patrón. Y está precisamente que es la agente de mar. Ahí hay 3 bonitas preguntas para examen. ¿Quiénes son las autoridades competentes? 3 ministerios. Ministerio de Trabajo y Previsión Social, Ministerio de la Defensa y Ministerio de Relaciones Exteriores. Ya les comenté a ustedes que la Organización Mundial, esta Organización Mundial que se encarga de la actividad laboral ya autorizó a Guatemala para que certifique marinos mercantes para que puedan trabajar en cualquier barco en el mundo, ya sea de pasajeros o de carga. ¿Quiénes no están incluidos o no se consideran trabajador migrante guatemalteco? O sea, hablando del marino mercante. ¿Y quiénes no consideran marino mercante esta ley? Los trabajadores, dice, no están sujetos a la presente ley las siguientes personas. Exclusiones. Los trabajadores de pesca artesanal o familiar cuando no hay relación bilateral. Las personas que laboren en buques, barcos, lanchas rápidas de uso militar o naval de guerra y las unidades navales auxiliares, así como en labores de seguridad estatal interna, nacional e internacional, incluyendo naves auxiliares de apoyo,
Las personas que laboren en lanchas, buques, barcos deportivos o recreativos, tampoco. La tutela administrativa, ¿a quién le corresponde? Al Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Esta tutela administrativa sí me interesa todo me interesa que nos quede grabado. Pero esto porque esto es totalmente nuevo. Esto es algo novedoso para muchos. Fernanda Sofía, ¿estás por ahí? No, Fernanda solo... Ah, no, sí está, sí está. ¿Nos escuchas? Sí, lo escucho. Leo el artículo 7. Por favor. Artículo 7. Tutela administrativa. En materia de los contratos de trabajo en el mar, se aplicarán las siguientes medidas de protección. El Ministerio de Trabajo y Previsión Social será la autoridad competente para velar y tutelar las condiciones de trabajo de las personas de nacionalidad guatemalteca que laboren bajo este régimen laboral. Para lograr la efectiva tutela, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social coordinará esfuerzos constantemente con las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Ministerio de la Defensa Nacional, para que cada uno en su ámbito de competencia coadyuven en esa tutela. En inciso B, en aquellos casos que ante el incumplimiento del empleador la repartición se realice a costa del Estado de Guatemala, este repetirá contra el empleador o la agencia de contratación o colocación para el cobro de la suma efectivamente pagada, más una multa equivalente al 100% de lo pagado. Para el efectivo cobro podrá el Estado requerir y embargar al representante nacional o accionar en la sede del empleador. Inciso C. Los ministerios de Estado indicados llevarán información estadística que permite establecer la cantidad de trabajadores contratados en este sistema, la frecuencia y tipo de enfermedad que hubieran padecido, número de muertes de haberse dado y la causa. Bueno, eso es importante. Vamos a hacer unas preguntas de ahí. El artículo 8 es el contenido del contrato que va a detallar los costos y procedimientos de repatriación del trabajador, indicación de las personas a contratar en caso de emergencia y si él quiere dar parte de su salario a alguna persona a través de una transferencia, lo debe de hacer notar en el contrato de trabajo. Un certificado de conformidad laboral que debe cumplir con la legislación laboral guatemalteca, contratar y mantener seguro que permite el retorno de cada trabajador. Imagínense, ahora preguntar qué es el único trabajo en Guatemala que le obligan al patrono a pagar un seguro de retorno, es exactamente en el caso del marino mercante. En este artículo 9, en el inciso en el B. Establecer y mantener en Guatemala una representación legal con todas las facultades. Esas son las obligaciones que van a corresponder al patrono como tal. ¿Sí? El artículo 12, la seguridad social fuera del país, esto lo hablamos. De que si hay guatemaltecos que trabajan fuera del país, pues tienen derecho al seguro social, pero cuando estén en Guatemala. No que el seguro social va a contratar médicos donde ellos estén, no. Tiene que el seguro social va a prestar sus servicios en Guatemala. Claro, si tienen familia aquí en Guatemala y ellos se inscriben en el régimen de seguridad social, la cuota que deben de pagar es de 1,000 quetzales. Y hablamos de que ahí se habla claro de que enfermedad congénita puede llegar hasta los 15 años. Claro, hay razones de la Corte de Sociedad muy excepcional donde obligan al seguro social, en caso de enfermedad congénita de los hijos de un afiliado, pagar por toda la vida. Sí, por toda la vida. Y bueno, nos vamos a sacar en el artículo 14, que es la reforma al artículo 34, que aquí sí hay cosas bien valiosas que quiero que las miremos muy despacio. Así es que para efectos de la clase, pues vamos a dejar hasta ahí el día de hoy. Y pues si Dios quiere, nos vemos el día viernes para poder continuar nosotros con este tema. No quisiera que nos faltaran porque vean que ya solo tenemos 6 clases antes del parcial. Y quisiéramos avanzar en lo que sea posible para no cargar el examen final, ¿ve? Y ya quedamos ustedes con la modalidad de que pues hay un primer grupo que nos va a comenzar a trabajar unas preguntas y quiero ponerme de acuerdo con ustedes para que esos cuestionarios, pues de ahí vamos a extraer el examen. Una vez usted asista y esté con nosotros, como licenciado Alan, nosotros siempre vamos a tratar de apoyarlos a ustedes. La idea es que juntos podamos nosotros aprender el derecho al trabajo.
Así es que si no hay dudas, pues pasen una buena tarde y si Dios quiere nos vemos el día viernes. Decime, Diana. Buenas tardes, licenciado. Quisiera hacerle una pregunta. En el principio de ausencia de riesgo, no sé si, bueno, tengo la duda de ver si también aplicaría, supóngase, a una persona que renunció y quedaron comisiones pendientes, pero le dijeron que si habían pedidos que se cancelaban, no sé, si las personas cancelaban sus pedidos, esas comisiones se las iban a quitar. En ese caso, ¿aplica la ausencia de riesgo? Es que fíjate que, mira, el problema de la ausencia de riesgo no es problema, sino la característica de la ausencia de riesgo es la siguiente. Todas las pérdidas del patrono no las tiene por qué asumir el trabajador. Y dos, Diana, en caso le quieren hacer ese descuento, que lea su contrato de trabajo. Y si el contrato de trabajo te garantizo que no puede haber una cláusula de esa. Entonces tienen que ir a la inspección para obligar a que le den de pagar. Porque todo el riesgo de la empresa es del patrono. Que imagínate, no he visto tantos casos, yo te digo, he visto casos de vendedores que, por ejemplo, que después no pagan y nos andan buscando para y quien era el vendedor de la empresa el pague porque eligió mal al cliente. No, esos riesgos los asume el patrono como regla general. Lo que pasa es que el abuso es grande, De mediana. Y en el caso de, perdón, Lic, en el caso de que no tenga un contrato firmado, sino que sea por planilla, bueno, así fue como la... Creo que léete el artículo 30, mira lo que dice el 30. Artículo 30, ok. Léete el 30, mira lo que dice el 30. Primer párrafo, nada más. Ahorita voy, licenciado. Artículo 30. Contrato escrito, plena prueba. La prueba plena del contrato escrito solo puede hacerse con el documento respectivo. La falta de este o la omisión de alguno de sus requisitos se debe imputar siempre al patrono y si hasta ahí dejarlo. Mira lo que dice. La falta de este, o sea, el contrato por escrito, o la omisión de alguno de sus requisitos, se deben siempre imputar al patrón. Si no hay contrato de trabajo, es que ningún contrato de trabajo puede ser lo que estamos hablando. No puede ser. Recuerdas, creo que es el 12. Nula de pleno derecho cualquier cláusula que diga. No, hay que denunciar a la inspección, que no pueden hacer descuentos. A la inspección. Ok, licenciado, muchas gracias. Bueno. Diana María, no tengas pena, solo recordame que nos quedamos en el artículo 34, página 31. Diana María Ardiano. Buenas tardes, licenciado, disculpe que le interrumpa. Y es de que yo tenía problemas de audio, entonces no le pude contestar por el internet. No tengas pena, hombre. Disculpe. Gracias, licenciado. Ahora colaboras y ahí estamos. Gracias. Bueno, un abrazo, adiós. Bueno, pasen una buena tarde y nos vemos si os quiere el día viernes. Feliz tarde, licenciado. Gracias. Feliz tarde, licenciado. Adiós, se cuidan.